Buenas amigos, estamos aquí nuevamente en el blog de viajes. Buenos días. Después de horas, buenos días porque salimos de noche. Ya es de día. Ya es de día, sí. Ya estamos despabilados. Vamos a inventar la excusa de que salimos a continuar una aventura que ya tenemos en otros videos. Claro, salimos a unir dos pedazos. Exactamente. Ustedes vieron en los videos anteriores, y si no los vieron, vayan a verlos. Hicimos Cafayate y hicimos Cachi. Y nos falta un pedazo que une Cafayate con Cachi, que es la ruta 40. En el lugar en donde está, por ejemplo, la famosa quebrada de las flechas. Estuve viendo la foto, boludo, porque Es horrible. es una cosa horrible, pero por favor. Asqueroso. Horrible. Una cosa puntuda, así. Así que bueno, vamos ahí, vamos a ver lindos lugares y vamos a dejar ese tramito ya cerrado. Che, ¿y esta qué ruta es? Esta es la ruta provincial número 33 que va a Cachi. ¿Esta es por la que vinimos ya? Claro, esta ruta ya está en el video de Cachi, por eso lo sumo un pequeño timelapse. El Valle Calchaquí, desde La Poma hasta Catamarca, Tucumán, al ser zona de montaña, siempre tiene sol. Qué lindo. Bueno. Esto vendría a ser la vista superior del Valle Encantado, que no lo filmamos la otra vez. Nosotros estuvimos allá abajo en el video donde hacemos Cachi, recorriendo esta zona, pero acá hay una vista muy bonita desde arriba De todo el Valle Encantado. del Valle Encantado, sí. Hemos parado un ratito en la Piedra del Molino porque en el viaje que hicimos a Cachi nos agarró la noche acá. Entonces paramos un ratito para mostrarles el mirador de la Piedra del Molino. Vamos a comprar salamín y quesito. Está rico. ¿Qué es tu cabra? Bueno, entonces dame 2 salamitos de llama. 2 salamitos de llama, mi hermano. Sí, ese con pimentón. Es con pimentón, mi hermano. Pimentón no tengo así, mira. Ahí está el más caro. Sí. ¿Cuánto sería? Un millón. 1.000.000 de pesos, mierda. No, pues sí. Dame uno sin pimentón. Bueno, Uno con pimentón. Y un quesito. bien. No sé cómo mierda vamos a hacer para comerlo, pero no mostrar el cuchillo. Así te puedo dejar 2000. ¿2.000? Sí. Bueno, dame este. Compré para la picada. Madre. ¿Cuándo no? El amigo ya pensando en comer. Estos son salamines
De llama, ¿no? De llama. ¿A cuánto están los salamines? 2 por 2.000, pero estoy llevando uno de estos y uno colorado. Claro. Con pimiento. Ah, qué bueno, mirá. Mirá Mirá que lo que son esos salamines, boludo. luego el lomito de llama. ¿Lomito de llama? Wow, Lomito muerto. qué lindo. Tiene caballero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me acuerdo de las llamitas que vimos, ¿te acuerdas en Cachi? Mm. Qué rico, boludo. Sí, ya no la miro con ternura, la miro con hambre a la llama. A ver, miren lo que es este salamín. Después también tiene pimentonado, ¿no? Qué lindo, mira. Qué belleza. Este con pimentón. Y este es con pimentón. Sí, muy bueno. Parás aquí en la Piedra de Molino, te bajás y compras un par de salamines, bollito y te haces alto desayuno o almuerzo, como quieras decirle, Claro. ¿cierto? Bueno, amigo, un gusto, muchas gracias. Gracias, che, nos vemos. Nos vemos. Vení con hambre, boludo. ¿Cómo? Yo tengo que venir con hambre. Sí, vos viajas Desayuno. siempre con hambre y siempre terminás. Desayunar antes de salir. Pues ya podemos hacer un blog de comida, boludo. Gastronomía, boludo. Comida rutera. Ruta 33, camino a Cachi. En la recta del Tintín. Para todos ustedes. Súper sordo de viaje. Bueno, estamos en la ruta. Estamos en la ruta 33. No va Muñaca, Cachi. Cuando vos decís, pensé o me detuve o se me ocurrió, terminamos en lugares que nada que ver. Estamos en la recta de Tintín ahora y hay un camino. La ruta provincial número 42. El famoso, siempre digo el famoso. Sí, son todos el famosos. famoso ñomo. Es que son famosos porque vamos nosotros. Bueno, vamos a meternos por acá, por la ruta provincial número 42, que es un camino que le dicen el camino de los Colorados. Que hay un lugar precioso ahí adentro. Y como estamos en invierno, es un camino que se puede transitar porque en verano pasan muchos ríos y es medio jodido. Ajá. Y vamos a caer derecho a Seclantás, al Colte, donde quiero que desayunemos. Bárbaro. Así que en tiempo es más o menos lo mismo que yendo por Cachi, porque este camino es de tierra. Claro. Pero ya no nos hace falta ir a Cachi. Vamos a conocer un lugar nuevo. Claro, ya hemos ido a Cachi, vamos ahora para otro lugar. Sí. Bárbaro. Los Colorados. Los Colorados. Cada vez que decís los Colorados, yo ya que me imagino un montón de pelirrojos. nos desviamos de la ruta provincial número 33 hacia la ruta provincial número 42. Camino a Seclantás. Seclantás, buenísimo, boludo. Recapitulemos, salimos desde Salta Capital hacia el sur por la ruta número 68, pasamos por Cerrillos, La Merced y en el carril doblamos al oeste por la ruta número 33 hasta llegar al Parque Nacional Los Cardones, donde comienza la recta del Tintín, y en ese punto cambiamos de camino tomando la ruta número 42 hacia Los Colorados. Qué zarpado este lugar, boludo. Se bajó el cadáver. No quiere bajar para que no la filme. No dudo que las estrellas malas, ni sombra, ni nombre, mi carencia, devoren a las estrellas buenas. Todo se reduce a un sol muerto. Que las flores gordas, todo es el mundo y la soledad, devoren a las flores flacas, como dos animales muertos. Que el desierto de cenizas, tendidos en el desierto, devore al desierto en llamas. No dudo de nada, solo una tregua, solo una tregua.
doloroso. Tu descenso en las escaleras de tu conciencia. Tu hábito malsano de morirte cada día. ¿Qué es? Estamos aquí en la ruta 42 yendo para Seclantá y encontramos, creo que al papá de los cardones, mirá. Mirá el tamaño que tiene este bicho. Aquello quien no se desangra en la lucha. Entre 7 y 10 metros, ¿no? En el medio de la ruta. Tiene más brazos que Goro. Quien no duerme en Un hermoso paisaje quien no posee lleno de cardones. un tiempo, La tierra roja que adorna todo lo verde. Increíble. quien no baila su propio ritmo, quien no tiene un sexo para alegrarse, una palabra en que sentarse, una manía para tener vergüenza, quien no tiene vergüenza. Increíble el tamaño de estos cardones en el medio de la nada. Quien no está enojado con la muerte. Yo. ¿Ya se te pasó el mareo? Sí, bueno, por fin. Quien no cree en esto o en aquello, quien... Bueno, veníamos charlando el tiempo que tenemos de la ciudad hasta acá y hemos hecho 3 horas de camino, pero está muy, muy cerca de Salta, boludo. Lo cual deja pensando en lo poco que uno sale, ¿no? Sí, vos podés venir a tomar té acá y te volvés a casa. Claro, en 3 horas no es... Tomate tu mate. Seguramente para la gente de la gran ciudad 3 horas no es nada. No. Bueno, demuestra lo poco saludable de nuestra vida en la actualidad, ¿no? Nunca salimos, nos quedamos estresados en casa sin tomarnos tiempo en el mes para hacer vida. Sí. Así que bueno, no solamente es recomendado para el turista, sino para los mismos salteños. ¿Qué hacemos que no estamos saliendo? Bueno, esa es una de las cosas maravillosas que tiene Salta, Jujuy, que a pocas horas de donde uno vive, si querés yunga, las tenés, si querés montaña y nieve, las tenés. Todo muy cerca y accesible. Viaje, comience a conocer estos lugares. Y para los que vengan a conocer Cachi, pueden venir por esta ruta que estamos haciendo ahora, la 42. Y una vez que llegan a la 40, doblar a la derecha e irse a Cachi. Eso sí, en invierno, en verano cruzamos varios ríos y puede ser que crezca. Claro. Pueden hacerlo al viaje a Cachi sumándole este lugar que es precioso. Y por eso le estamos haciendo otro video para ustedes, para que conozcan lo que nos faltó. Todo por ser tan cool. Suscríbanse, compartan y sigan viendo nuestros videos. Para allá a la izquierda vamos a Seclantá, por ahí vamos allá ahora, pero nos vamos a volver unos cuantos metros para ir a un lugar que se llama El Colte, que es el puentecito que cruza el río Calchaquí. En realidad nosotros tendríamos que estar yendo para allá, pero nos estamos volviendo unos cuantos metros para ir a un lugar que se llama El Colte, que como dato curioso, El Colte es el punto más angosto de todo el Valle Calchaquí. Hemos llegado tan bajo después de subir que acá lo que estamos viendo en el video del frente es la roca de Caja, o sea, la roca del fondo del cañón. Ajá. ¿Entendés? Por eso es una roca mucho más vieja, mucho más dura. De diferente color y con mucho ángulo. Claro. Sí, se nota el corte así. Todo lo que hemos visto antes, lo que está arriba de... Y acá está el puentecito. El puente más angosto del mundo también, ¿no? El puente. ¡Wow! ¡El duende! Tengo poca plata, casi nada. Una cleta en el paladar. Quiero tragarme tu balú. Mami, porfa, no me rete más. Tengo menos de lo que pensás. Mi bici vuela si la pedaleas. Quiero morderte los caramelos. Mami, porfa, no me mires más.
problemas ni dinero. Dios me dio dientes pero no pan. Si él me busca de si está durmiendo, aunque salga en línea en el WhatsApp. Tengo papelitos quita sueño, tengo un cielo entero pa' mirar. Veo mis colores, veo con la mirada cruzada. Ando cruzado. Hola linda, ¿cómo estás? Desde acá te miré, no sé si vos me mirás. Playé que floté cuando te fui a visitar. Insistí, me metí en tu cohete espacial. Obvio que no era de verdad. De papel glacé se elevaba algo especial. Brillaba la baba del que ve tus vuelos en aviones de papel. Te juro que a veces no sé qué quiero. Ahora nos volvemos por allá, vamos a hacer Clantá. Y después le metemos hasta el brealito. Sí, y en brealito ya con cuchillo en mano. Sí. Lo más importante es parar. Así como en el viaje anterior, lo más importante era comprar un paquete de mostaza. Ahora, prioridad número 1, cuchillo afilado. Que corte, no un vidrio. Claro. Como quieren algunos por aquí. Chango, ¿cómo andás, Chango? ¿Cómo andás, Chango? ¿Qué? Vos sos re juguetón. Estás acostumbrado a las visitas. Le gustan las cámaras, él es re fotogénico. Hemos parado acá en esta casita y vimos un señor tejiendo con telar. Este camino es la ruta de los artesanos, le dicen. Ajá. Hay mucha gente que teje en telar. Hemos pedido permiso, así que vamos a entrar a ver cómo trabaja. Buenas, ¿cómo estás? Bien. Esto es lana de Oveja. De oveja. Natural, sí, color natural. Este es el color propio. Color propio, sí. Con acá se hace el ovillo. Ya tiene la máquina para ovillar. Ajá. Exactamente. Llamamos el changuito. Este sería el segundo proceso, en realidad, para hacer un tejido. Uh-huh. Claro. El primero, el esquilado, donde le esquila la oveja, saca la lana. Y después, bueno, lo ovillado. O sea, le esquila. Después le hila, le hace el hilo. Esto por sacar la lana en vellón. Claro. Después se hace el hilado, queda así. Después, bueno, va a tratamiento de lavar, todas esas cosas. Claro. Es blanco. Nosotros usamos esto para tramar. Claro. Y después de ovillado, ya pasaría. Fijaban esto. Para el tejido. Este tejido picote, Picote. por ese peine. Hay otro tejido que es tejido de poncho, pala, que es otra herramienta, que es el poncho, viste, que es una textura muy compacta. Este no, este es livianito para, claro, más para mujer, digamos, para que por el peso se usan para. Y esto no, pues tiene un tejido así, por eso liviano, pero igual abriga, ¿no? Este va enhebrando hilo por hilo, que es el alisado, que es el que sostiene, que hace el tejido, porque si no se te ve, te vas con dos pedales, que ahora está este arriba, al cambio el pedal baja. Es el que va haciendo el ovillo y bueno, ya queda tejido. Igual también, acá puede haber una guarda de trama. Poner así una tela blanca y puede ir una guardita de otro color, que sería el tramado. ¿Viste? Así queda marcado. Y Claro. ahí, Esas fueron 2 pasadas sí, y ya se ve la línea marrón. claro. Se puede hacer, en este tejido que digo picote, se puede hacer guarda con la trama. En cambio el poncho no, el poncho tiene que ser la guarda en el urdiembre. El urdiembre se llama este. Y por día se hace 2 metros, 3 metros, y lo 8 horas más o menos. Tranquilo.
En realidad todos los artesanos aquí en este camino lo han hecho bien mirándolo a sus padres, sí. Se pasa de generación en generación. Sí. Qué bárbaro, qué lindo. Y hay artesanos que están ahora en Buenos Aires, en el rural. Gracias por el conocimiento. Nada. Increíble, ¿eh? La verdad Un aplauso. que bárbaro. Pedazo de cultura, loco. Sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos para Brealito. Brealito. Tengo el ¿Chango? tierra en la boca ya, boludo. Claro, traga un poco de saliva. Vamos para la laguna de Brealito vamos a conseguir un cuchillo Sí. y vamos a Este la- vlog no va a ser un viaje, va a ser en busca del cuchillo. La búsqueda del cuchillo. El señor del cuchillo. Perfecto. Bueno, seguimos viaje entonces. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por todo, jefe. Hasta luego. ¿Qué tal? La ladrona de piedras. ¿Para qué la juntás? ¿Por adorno nomás? Bueno, estamos en Seclantás. A mis espaldas está la plaza principal. Por suerte hemos llegado a un día donde, bueno, un clima maravilloso, con muy poca gente, así que el pueblo es nuestro. Vamos a entrar un poco a la iglesia y vamos a caminar mostrándoles un pueblo muy chiquito, bonito, tierno y con mucha cultura, obviamente. El silencio que hay acá es único. Ahí podemos ver cómo se está erosionando el adobe. Y esta casa, por ejemplo, tiene el techo de cardón. Hay que reconocer que este pueblo está impecable. No vas a encontrar un papelito en el suelo, ni colillas de cigarrillo, nada. Impecable el pueblo. Todo bien pintadito. Realmente una belleza. En el mejor de los silencios, el pueblo es para nosotros. No se puede ver ningún tipo de tumulto, la verdad que se disfruta muchísimo.
Viste qué loco la mancha del agua. Claro, chorrea el barro que tiene arriba del techo y se marca en las paredes. Sí, me encanta. Queda hermoso. Esta parte de este recorrido que estamos haciendo ahora no es tan popular porque las agencias turísticas no hacen este recorrido. Claro. Solo las pocas agencias que hacen turismo aventura. Claro. Por lo general no son el típico viaje turístico, como es Cachi, Cafayate, San Antonio de los Cobres, Humahuaca. Claro, entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Recomendarlo, por supuesto. Yo lo recomiendo, pero alquilate un auto, vení en tu auto y hacelo tranquilo. Nosotros lo hacemos en un palio. Claro. No pasa nada. Solo te quiero ver triunfar, dejando todo por soñar. Que nada mate lo que te hace sentir vivo. Recapitulemos. Al pasar Los Colorados, llegamos a la bifurcación de la ruta número 42. Tomamos el camino hacia el norte para ir a disfrutar del cajón del río Calchaquí desde el puente El Colte. Luego volvimos hacia el sur para recorrer el camino de los artesanos, donde pudimos ver cómo se trabaja y luego seguir viaje hacia Seclantás. Bueno, vamos a desviarnos hacia la laguna de Brealito. Contra el viento sigo yo, que la fórmula cambió y mis acordes ya no surquen estos ríos. Root style. Boludo. Todos los viajes con electricidad al mismo lugar, boludo. Tengo las pupilas dilatadas de tanto de verte la cara y tengo las pupilas dilatadas. Y aunque no te vaya a volver a ver, solo quería decirte que yo te sigo buscando. Tengo las pupilas dilatadas ¿Seguimos? de tanto de verte la cara y tengo las pupilas dilatadas. Y aunque no te va, ¿Cómo se llamarán? Voy a buscarle el nombre. Bueno, ¿cómo crecen protegidos ahí por los otros arbustos? Bueno, seguimos camino. y aunque no te vaya a volver a ver, tengo las pupilas dilatadas de tanto de verte la cara y tengo las pupilas dilatadas. Y aunque no te vaya a volver a ver, y aunque no te vaya a volver a ver, y aunque no te vaya a volver a ver, y aunque no te vaya a volver a ver. Bueno, amigos, llegando a la laguna de Brealito. Exactamente, estamos llegando a la laguna. Es poco frecuente encontrar lagunas de este tamaño, naturales, ¿no? Claro. Esta laguna está acá porque es un pozo, un punto muy bajo, rodeado de montañas Claro. y con ríos que la alimentan. Entonces, en algunos lugares más altos, como por ejemplo San Antonio de los Cobres, se forman lugares así también por puntos bajos, pero el sol, la radiación del sol es tan fuerte que evapora el agua, o la cantidad de agua que ingresa no es tan fuerte y se forman salares. Ajá. En este caso entra la suficiente cantidad de agua para mantener el bajo como una laguna. Sí. Bueno, ahí la laguna tiene todo un misticismo alrededor.
se cree que hay un monstruo. Como todos los lagos, ¿viste? El el brealito. brealito, como en el Cabra Corral está el cabralito, ¿viste? Claro. Y también se creía que era una laguna sin fondo. Ah, la mierda, qué bueno. Que se creía que no tenía fondo, digamos, se iba hasta el infierno. Bueno, tenemos que hacer una canción entonces para la banda que hable del monstruo del brealito. Monstruo del brealito, claro. Y no, hace unos años vinieron buzos del ejército a explorarla. Y sí, es bastante profunda, debe tener más de 50 metros de profundidad. Damn. Es bastante profunda para el tamañito que tiene viéndola de arriba, ¿viste? Claro. Pero sí tiene fondo. Sí, si no, imagínate, te metes acá y salía en China. Claro. Así que ahora estamos llegando y la vamos a ver. Esto está en Luracatao. Claro. Y esto es detrás de Cachi. O sea que estamos detrás de lo que sería la línea de montañas que está donde está el pueblo de Cachi. Claro. Que se llama Luracatao. Esto se llega por la ruta La 40, por la 40. ruta. Claro, bueno, es pasándose Clantas. Sí. Necesito tu calor esta noche. Miren qué cosita más bella. Miren lo que es esta belleza. Super Sordo te lo trae para que lo veas. Encendernos de pasión por la eternidad. Recorrer tu piel, mujer, me lleva a la verdad. Rompamos con la ilusión, pa' ser uno los dos. Yo quiero ser el dueño de tus besos y amanecer envuelto en tu cuerpo. ¿Estás foteando? Sí, tengo que acordarme de traer mi libro de aves para buscar la especie porque me quedo con la Claro, duda. ya sabes de geología, tampoco puedes saber todo de aves, boludo. Aguanta un poco. Loco, tengan compasión del chabón. Bueno, estamos en el brealito. Bueno, ahora estamos en invierno, no está entrando agua y el nivel baja. Claro. Pero si ves al frente, en la piedra, allá en la piedra se ve el nivel máximo, la cota máxima del dique. Se está bastante bajo ahora. Si venís por abril, mayo, lo encontrás hasta arriba. Vamos a cortar un pedacito de salame. Se dobla un poco. ¿Has hecho picadillo de salame? Está re difícil, boludo. Mirá, yo traje el tele, vos copate con la antena, boludo. Dale. Todo está perdido. Todo está perdido. ¿Dónde estamos? Estamos en Angastaco. En realidad acá a la derecha donde está saliendo esa camioneta, acá a la derecha de donde salió el compadre, entras a Angastaco. No vamos a entrar al pueblo porque se nos está acabando el sol. Claro. Pero acá lo que estamos viendo es lo Mirá que venimos a es ver. esto, boludo. La quebrada de las flechas. Claro, Así este es el momento en donde se pone mi corazón a latir más fuerte, boludo. Así que disfruten
disfruten de la música, disfruten de los paisajes, vamos a ir despacito y en un ratito vamos a parar a caminar. Recapitulemos. Al salir de Seclantás tomamos la ruta número 40 hacia el sur. Pasamos por Molinos y Angastaco para llegar hasta la Quebrada de las Flechas, el punto objetivo del viaje. Si no me lo vas a dar, todo está perdido. Todo está. Y sí, llegamos a la Quebrada de las Flechas. Ruta nacional número 40, más o menos kilómetro 4380. Toda la formación de la Quebrada de las Flechas, este material marrón clarito que estamos viendo, Sí. era el antiguo lecho de un río, Sí, de un lago. claro. Es más, se puede ver cómo está compuesto de arena no muy compactada, se la puede desarmar con el dedo, ¿ves cómo va cayendo? Claro. Y se ven las diferentes capas, acá hay un material más grueso, acá hay un material más fino. Entonces, en la corriente de movimiento de ese río que había sobre la laguna, esa agua que corría, acá por ejemplo, como es tan fino el material, te das cuenta que el agua circulaba bien suavecita, ¿me entendés? Claro. Y lo que lograba viajar era material más fino. Acá quizá había un poco más de correntada, entonces se depositaba un material más grueso. Y mira, vení de acá de este lado. Venite de este lado. Esto se cayó de arriba, no sabemos si así era horizontalmente o está dado vuelta. Claro. Pero acá vemos una capa que tiene estas piedrotas gruesas, ¿viste? Sí. Entonces todavía debe ser una correntada muy fuerte, una crecida, una inundación que trajo estas piedras notas. Y una forma de darte cuenta, si ven estas piedras están metidas dentro de la arena, están redondas. Ajá. Se llaman cantos rodados porque han sido redondeados por el mismo viaje por el río, se van golpeando y se van haciendo redonditas, ¿ves? Claro. Eso te indica que tuvieron transporte, que se movieron de algún lado lejos y fueron viajando hasta quedar atrapadas acá y encajó. Porque claramente son de otro cuerpo, digamos. Claro, estos son granitos. Entonces quedaron atrapadas acá en la arena, en ese río o lago, y se compactaron, se levantó todo esto, porque fíjate que esto está usando vertical así, casi Claro. vertical. Y bueno, y ahora lo curioso es que esta arena que se convirtió en piedra ahora está volviendo a ser arena. ¿Entendés? ¿Qué es esto que tenemos acá? Y como que el ciclo empieza de nuevo, ¿me entendés? Claro, claro, claro. Bueno, llegamos al mirador en la Quebrada de las Flechas. Sendero de alto riesgo, máximo 5 personas. Usted visita un área protegida, cuídenla, regrese con sus residuos. Basura. Eso que sos vos, úsalo solo en secreto.
Es un viaje largo, una ruta fea, pero vale la pena. Vale realmente la pena pararse acá aunque sea 5 minutos y ver este paisaje maravilloso. Los vientos te harán caso, no pares de soplar, que el mundo se incendió. Diles que han abandonado el premio sin amar. Diles que han abandonado el premio sin amar. Bueno, adiós, qué hora de las flechas. Sin amar, no da, no da. ¿Volvemos para Salta o no? Sí. Bueno. ¿Qué comiste hoy? Te sirvo un plato en mi mesa. Bueno, en la Quebrada de las Flechas, un lugar espectacular, con un poco de vértigo, pero un lugar maravilloso. Esto es buenísimo para venir a meterse a hacer trekking un rato, ¿no? Totalmente, sí. Podés venir a quedar en Acastaco, que tiene hotel, Claro. y salir bien tempranito en la mañana y dedicarte a caminar por ahí, a perderte y después esperar a que lleguen los equipos de rescate. Como siempre, recomendable. Y bueno, y si no, seguir viendo los vlogs de Super Sordo, que es la mejor manera para conocer sin venir. Así que bueno, acá todos los videos o acá todos los episodios de nuestros viajes, para que compartan, para que se suscriban, suscríbanse. La campanita. La campanita, me gusta y etcétera. Bueno, cumplimos con venir A Brealito, así que nos habían pedido que van. Cumplimos, exactamente. Ya está. Chic, chic, cling. Ya podemos contarlo como hecho en la lista. Nos vemos en Salta.